Buenas noches. Hoy hablaremos claramente con la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien acaba de proponer una muy audaz y polémica reforma a la educación superior que generó las protestas en las universidades la semana pasada y que ha generado muchas críticas. Con ella hay muchos temas, pero esta noche nos vamos a concentrar en este tema tan sensible de la reforma a la educación superior. Ministra María Fernanda Campo, buenas noches, hablemos claramente. Muy buenas noches, Clara Elvira, y muchas gracias por darnos esta posibilidad de poder compartir con usted y con todos los televidentes la propuesta de reforma a la educación superior que ha presentado el presidente de la República para discusión del país entero. Bueno, entonces empecemos con el tema neurálgico. La reforma a la Ley 30 establece que podrá haber universidades con ánimo de lucro. ¿Esto es un reconocimiento de que la educación es un negocio o es un primer paso hacia la privatización de la educación? A ver, Clara, mira, lo que propone la reforma, en primer lugar, es generar más oferta de muy buena calidad, para que más jóvenes puedan acceder a educación superior de alta calidad. Y al mismo tiempo propone la reforma generar condiciones para que los jóvenes más pobres de Colombia, los de menores recursos, cuando terminan su proceso de formación en el bachillerato, puedan acceder a una educación de calidad. La propuesta busca fortalecer todo el sector de educación superior, el sector público y el sector privado. Desde la Constitución Nacional se establece que la educación en Colombia se podrá ofrecer por entidades públicas y por entidades privadas. Entonces, la propuesta entrega más recursos como nunca antes a las universidades públicas. Pero como esos recursos no son suficientes, también plantea la propuesta que pueda llegar inversión privada con ánimo de lucro a cofinanciar la educación superior. Entonces, en ningún momento se está planteando la privatización de la educación. Antes, por el contrario, se fortalecen nuestras universidades públicas para que tengan más recursos públicos que les vamos a trasladar para generar más oferta, más cupos de buena calidad y además puedan realizar investigación. Paralelamente vamos a generar más recursos públicos para financiar los créditos educativos, los créditos del ICETEX en condiciones muy favorables para los de menores recursos. Y paralelamente estamos nosotros invitando al sector privado para que invierta en educación superior. Es decir, en ningún momento es la privatización, por el contrario, es el fortalecimiento de las universidades públicas, más recursos públicos, fortalecimiento con recursos públicos para la demanda y también permitir que llegue capital privado, porque los recursos públicos solos no alcanzan. Usted me dio una respuesta muy amplia que tenemos que desglosar. Quienes critican el proyecto dicen que es clarísimo que los recursos no van a alcanzar, los recursos públicos son insuficientes y que lo que se nota es que lo que les importa más en el proyecto es el fortalecimiento de la universidad, de la educación privada. ¿No será que es hora de reconocer que lo que ustedes quieren es que haya más educación privada, más educación de calidad? Sí, pero educación privada. Lo que queremos es que haya más educación pública y educación privada. Y es evidente que con este proyecto de ley y con los recursos adicionales que le vamos nosotros a girar a nuestras instituciones públicas, no se resuelve integralmente su problema de financiamiento, pero sí ayuda y de qué manera. Insisto, nunca antes como con este proyecto le van a llegar más recursos públicos a nuestras universidades públicas. Pero se requiere claridad, como sucede en otros países del mundo, que el sector privado puede entrar a contribuir al financiamiento y a la generación de más cupos, de más oferta y también al financiamiento de la demanda para la educación superior, porque los recursos públicos nunca serán suficientes, de manera que nosotros no podemos dejar de ofrecerles la posibilidad a millones de jóvenes colombianos que hoy no tienen acceso a la educación superior. Nosotros tenemos la obligación de generar estas condiciones para que puedan llegar a un programa de educación superior y no solamente ingresar a la educación superior, sino permanecer en el sistema, porque uno de los graves problemas que tenemos en Colombia es que de cada 2 jóvenes que ingresan a un programa técnico, tecnológico o universitario, de cada 2, uno deserta el sistema. Bueno, entonces hablemos concretamente de qué es lo que hace la diferencia en la educación con ánimo de lucro y la educación
educación sin ánimo de lucro, digamos, ¿por qué necesitamos permitirles que tengan ánimo de lucro? Hoy no se están lucrando las universidades. Hoy en día se permite, de acuerdo con la ley 30, que ingrese capital privado sin ánimo de lucro. Las universidades privadas que hoy existen en Colombia, que son 48, son entidades sin ánimo de lucro. ¿Es lo que quiere decir? Que los excedentes que se generan producto del desarrollo de su actividad misional se reinvierten en la misma universidad. ¿Y por qué no ha redundado en calidad? No, ha redundado en calidad. Hoy en día tenemos varias instituciones, tenemos 21 instituciones acreditadas de alta calidad. Eso quiere decir que estas universidades tienen altos estándares en materia de calidad. Pero no es suficiente. Nosotros necesitamos inyectarle más recursos al sistema para generar más cupos, más oferta de buena calidad. Entonces el proyecto de ley, o la propuesta, porque todavía no es un proyecto que vayamos a presentar ahora al Congreso de la República, es una propuesta que está siendo discutida ampliamente, lo que prevé es entonces que pueda ingresar capital privado con ánimo de lucro a cofinanciar al sector de educación superior. ¿Y qué puede hacer este inversionista? Puede hacer tres cosas. En primer lugar, puede llegar a crear una nueva institución de educación superior aquí en Colombia, ofrecer más cupos de alta calidad a nuestros jóvenes estudiantes. Para poder crear una institución de educación superior, primero tiene que venir al Ministerio de Educación Nacional para poder obtener esa aprobación, y obviamente nosotros tenemos definidos unos estándares muy altos para poder permitir que ingresen o poder otorgar pues la licencia para nuevas instituciones de educación superior. Entonces vamos a garantizar la calidad. En segundo lugar, ese privado podría llegar y aliarse con otra institución de educación superior privada también, sin ánimo de lucro, de las que hoy existen. Y la tercera opción que plantea la propuesta es que ese privado con ánimo de lucro pueda proponerle una asociación público-privada a una universidad o entidad de educación superior pública para desarrollar un proyecto específico que estará ligado o a un proyecto de investigación o al desarrollo de algún proyecto productivo. Eso es lo que propone la reforma: recursos de naturaleza privada con ánimo de lucro para que pueda cofinanciar el sector. Hoy en día las instituciones que hoy existen pues son instituciones sin ánimo de lucro, las privadas que hoy existen, pero estamos restringiendo que el capital privado pueda invertir en el sector de la educación. Hoy en día en nuestro país el capital privado puede invertir en todos los sectores de la economía. ¿Por qué privar el sector de la educación superior para que llegue este capital privado, para que ayude a cofinanciar y a generar más oferta de buena calidad y ayudar a generar más investigación de buena calidad en nuestro país? Si en el modelo de universidades sin ánimo de lucro hay tantas universidades de garaje y ha habido tanta evidencia de que montan una universidad, insisto, en un garaje y dan muy mala calidad, ¿cómo garantizar que con ánimo de lucro la calidad mejore? Eso suena casi que una contradicción. Sí, usted plantea algo bien importante. La propuesta prevé también fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control. Esta es una facultad que tiene el presidente de la República, que viene de la Constitución Nacional, donde prevé que el presidente del Gobierno Nacional tiene la obligación de velar por la calidad de la educación. Entonces, nos delega la función de vigilancia y control. El proyecto, la propuesta prevé fortalecimiento de nuestra labor en términos de vigilancia y control. Hoy no tenemos las herramientas jurídicas para poder ejercer efectivamente esa labor de vigilancia y control, y el proyecto prevé que podamos tener medidas preventivas, medidas cautelares, además de las medidas sancionatorias. Entonces, para poder garantizar esa mejor calidad, vamos a trabajar en dos direcciones. Por un lado, fortaleciendo todo el sistema de aseguramiento de la calidad en el sector, que es un sistema muy robusto que se creó hace muchos años, pero que tiene que ser fortalecido y tiene que ser mejorado. Y paralelamente vamos a fortalecer nuestra función
de inspección y de vigilancia desde el Ministerio para garantizar que esa educación que se ofrezca a nivel de educación superior sea una educación de calidad. Ministra, finalmente en los temas de Estado, en las propuestas de gobierno, siempre los ciudadanos tenemos que hacer un acto de fe y creerles a los funcionarios. Pero ¿por qué tenemos que creerle ahora que ahora sí va a haber buena calidad? Si usted misma me dice, mire, no ha habido mecanismos para poder evaluar y poder garantizar que esas universidades pues den una buena calidad en la educación. Claro, mira, para el desarrollo de esta propuesta que hemos hecho nosotros, hemos consultado estudios previos que realizó el sector de educación superior en nuestras universidades, han venido desarrollando estudios años atrás, haciendo propuestas que se han quedado en los anaqueles porque no han tenido desarrollos normativos. Hemos analizado también los cambios que se están dando a nivel de educación superior en los países desarrollados del mundo. Estamos analizando lo que está recomendando la OECD, lo que está recomendando UNESCO, países europeos, cómo están transformando sus sistemas de educación superior para de esas experiencias poder aplicar también esas buenas prácticas a nuestro sistema y también viendo que no ha funcionado. Entonces, pues hemos enriquecido esta propuesta con todas las reservas de conocimiento que se han generado en el sector, pero también consultando desarrollo a nivel internacional. Tienen los mismos problemas nuestros, tienen problemas y que tienen que mejorar la calidad de la educación y también muchos de los países tienen problemas porque no han logrado aumentar de manera importante la cobertura. Quiero que le dé los datos del sector, son realmente preocupantes a pesar de los avances que hemos tenido. Hoy aproximadamente en Colombia tenemos 1.700.000 jóvenes que están estudiando un programa de educación superior, un programa técnico, tecnológico o universitario. Pero ¿sabes cuántos jóvenes están por fuera del sistema? Que les a una institución técnica o que desertaron, son 3.200.000 jóvenes, claro, vida. Y a esto hay que sumarlo, que anualmente se nos están graduando más de 620.000 bachilleres y el número es creciente. Entonces tenemos la obligación con este país de generar unas nuevas condiciones, a pesar de los avances muy importantes de los últimos años, para garantizar que haya una mayor oferta de buena calidad, desde las instituciones públicas, pero también desde las instituciones privadas, para que estos jóvenes que no han tenido esa opción de formación la puedan tener. Es la única manera como vamos nosotros a ser capaces de avanzar en materia de crecimiento, desarrollo, generación de empleo y en reducción de la pobreza. Ajá. Usted me hablaba de los modelos internacionales y han hecho gala del ejemplo de Brasil. Dice que en Brasil lo que hicieron fue pues permitirles a las universidades que tuvieran ánimo de lucro. Hay un estudio, un documento que leí de un investigador de la Universidad del Valle que dice, mire, el gobierno no está diciendo toda la verdad, porque en Brasil hay, por ejemplo, un proyecto de educación de ciencia y tecnología para estudiantes de bajos recursos financiado por el gobierno de Brasil de 25 millones de dólares. Y el gobierno acá nada de eso plantea en ese modelo brasilero, solo el tema del ánimo de lucro. ¿Se ha estudiado bien ese modelo brasilero y sobre todo el efecto sobre la calidad? Sí, en el modelo brasilero el presidente Cardoso cambia la legislación y permite que se creen instituciones con ánimo de lucro, porque había la misma restricción que existe hoy en día en Colombia. Llega el presidente Lula y desarrolla y de qué manera esa nueva ley y permite entonces, pues llegan capitales privados, básicamente fondos de inversión, fondos de pensiones locales y algunos de fuera a invertir en educación superior. ¿Sabe qué se logra en 12 años? En 12 años se logra triplicar la cobertura. Se pasa de 1.800.000 jóvenes en Brasil a cerca de 6 millones de jóvenes. Y entonces la calidad, ¿qué problema tuvieron ellos? Y además lo reconocen. Ellos no tenían un sistema fuerte de aseguramiento de la calidad, se demoraron
se demoró un buen tiempo la reglamentación de la ley, y ellos lo que dicen es que les costó después mucho trabajo meter en cintura, digamos, instituciones que estaban ofreciendo una educación que no era de buena calidad. Nosotros partimos de una situación diferente. Nosotros hoy tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que es reconocido en toda América Latina. Nosotros somos referentes porque tenemos un sistema que creamos ya hace más de 12 años, que se ha venido mejorando. Por supuesto se tiene que fortalecer, pero al mismo tiempo la propuesta, además de fortalecerlo, insisto, va a mejorar las herramientas para que podamos ejercer una buena inspección y vigilancia. Pero ustedes mismos reconocen en la exposición de motivos que ninguna universidad colombiana está en los primeros 15 lugares de las universidades de América Latina. Tenemos un gran sistema de aseguramiento de la calidad, pero no tenemos una gran calidad. ¿Admite eso? Sí, evidentemente, cuando uno mira los rankings internacionales, nuestras universidades no están en los primeros lugares de ninguno de esos rankings internacionales. Eso lo que nos genera es un reto monumental, y es definitivamente tenemos que hacer grandes esfuerzos en recursos, pero también le tenemos que apostar al interior de nuestras universidades para mejorar la calidad, para mejorar la pertinencia de la educación, para mejorar la eficiencia al interior de las universidades, para desarrollar más investigación, porque nada como la investigación, la innovación, contribuye en el mejoramiento también de la calidad interior de las universidades. Entonces el reto que tenemos como sector es evidente, lo estamos haciendo visible, y por eso se requiere la implementación de múltiples estrategias en paralelo, que todas sumadas tienen que permitir que poco a poco mejoremos la calidad de la oferta de la educación superior en Colombia. Hablemos del tema de los recursos. Usted dice que se van a dar unos recursos importantes. Hoy en el periódico El Espectador dice el economista Salomón Calnamón, pues que no, es verdad que no va a haber tantos recursos, que son limitados, que va a haber, por ejemplo, en el mejor de los casos, 2.1% de incremento de los recursos el año entrante. ¿Realmente eso es suficiente? ¿Usted cree que se siente tranquila con ese aporte del Estado a la educación pública? El proyecto prevé nunca como antes tantos recursos adicionales para nuestras universidades. ¿Suficientes? No lo son, Claudia, y eso lo reconocemos desde el comienzo, pero sí aporta en la solución de los problemas de financiamiento de las universidades. El proyecto prevé que además de lo que hoy se les pida una base presupuestal incrementada en el IPC, va a tener incrementos del 1, del 2 y del 3% de aquí hasta el año 2019. Prevé que en la medida en que más crezca la economía, en esa misma medida habrá recursos adicionales también para nuestras universidades e instituciones de educación superior pública. Suficientes, insisto, no son esos recursos, pero van a ser importantes. Los cálculos que hemos hecho es que si se aprueba estos nuevos recursos, en los próximos 3 años les llegarían recursos públicos al sector por valor de 1.2 billones de pesos, de los cuales irían más o menos unos 400.000 a financiar la oferta y unos 800.000 a financiar la demanda. Entonces, insisto, contribuye en la solución del financiamiento, pero no es la única solución. Y hay algo adicional también, Claudia, y lo hemos discutido ampliamente con las universidades. En estos momentos hay un proyecto de reforma a la regalía, que por supuesto no está aprobado, está en curso, esperamos como gobierno que se apruebe. Y ese proyecto prevé que el 10% de las regalías se irán para ciencia, innovación y tecnología. ¿Quiénes son las instituciones llamadas a canalizar esos recursos para la investigación y el desarrollo científico? Nuestras universidades y centros de investigación, trabajando con las distintas entidades territoriales y con el sector productivo. ¿Y sabe cuánto es eso en los próximos 3 años? Si el Congreso lo aprueba, son más de 2.4 billones de pesos que nutrirían también al sector. Pero eso es en proyectos de investigación regional. ¿No sería mejor concentrarlos, hacer una cosa mucho más concentrada, coordinada y pensada de investigación grande en vez de pequeños proyectos regionales? Pero es que precisamente las regalías, lo que propone la propuesta que está siendo discutida en el Congreso de la República, es que todos los departamentos del país se beneficien con las regalías. Entonces, los recursos se tienen que irrigar en cada una de las entidades territoriales, porque si no fuese así, iríamos nosotros a continuar ampliando las grandes brechas de inequidad y de pobreza
que existe entre una región y entre otra. Entonces la bondad de este proyecto es que les van a llegar recursos para investigación y desarrollo científico a las distintas entidades territoriales que tendrán que formular proyectos regionales. ¿Con quién? Con nuestras universidades, con nuestros centros de investigación y obviamente con la participación del sector productivo, para que esos proyectos de investigación sean pertinentes y resuelvan los problemas severos que tenemos en las distintas regiones. Hablamos del tema de los docentes, especialmente en las universidades públicas, en donde, según leí en el proyecto, pues hay una modificación importante y es que ningún profesor podrá tener menos de magíster, ser menos que eso. Y lo que quiero preguntarle es, primero, si hay tantos, si hay suficientes para eso. Segundo, qué va a pasar con los profesores de cátedra. Y tercero, si eso va a redundar en un mejor salario, en una mejor remuneración para los docentes de las universidades públicas. Bueno, usted plantea un tema muy importante y definitivamente si nosotros queremos una mejor calidad de la educación, tenemos que invertir en nuestros docentes. Por eso la propuesta plantea que habrán recursos públicos adicionales que se van a distribuir a nuestras instituciones públicas. Y esos recursos adicionales se distribuyen con base en 4 criterios. 1, aumento de cobertura desde lo regional. Segundo, formación docente. Es uno de los criterios que tiene. En la medida en que yo como universidad invierta más en formación de mis profesores para que hagan programas de maestría y de doctorado, en esa misma medida me llegarán más recursos públicos. El tercer criterio tiene que ver con mejoramiento de calidad, que también incorpora formación docente, y el cuarto con investigación y desarrollo. Entonces, la propuesta plantea recursos adicionales importantes, como nunca antes, para formación docente, porque de lo contrario no podríamos nosotros avanzar en mejoramiento de calidad. Y también plantea, como digo, recursos para investigación. Esperamos nosotros que obviamente eso tiene que redundar en unos mejores salarios que obviamente retribuyan en esa mayor formación de nuestros docentes. Pero estos son procesos que se tendrán que ver más adelante. ¿Y ustedes prevén que va a haber una salida masiva de profesores de los que no tienen ese requisito? Evidentemente, el proyecto prevé que para poder ingresar a una universidad pública se deberá tener entonces como mínimo un programa de maestría. Evidentemente, yo creo que aquí tocaría hacer una especie, como una fase de transición, de tal manera que se nos permita poder formar a los docentes que trabajan en nuestras universidades públicas en programas de maestría y de doctorado para que puedan cumplir con este requisito. Este punto en particular requerirá evidentemente de una fase de transición. Hay otro punto que es que les van a exigir a las universidades que para mantener el estatus de universidad tienen que tener un doctorado aceptado, y entonces uno piensa, bueno, todas las universidades se van a disparar a crear programas de doctorado, ¿con qué nivel, con qué calidad? ¿Cómo van a garantizar que eso sí sea un doctorado bien hecho? Sí, hoy en día nosotros tenemos 80 instituciones, universidades que tienen la denominación de universidades, y eso se produjo con base en lo decidido en la Ley 30. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Precisamente una maravillosa y excelente calidad. Ese es el espíritu del proyecto. Seguimos hablando claramente con la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Quiero preguntarle un tema que es crítico, que nos daría para una entrevista completa, que es el tema de la autonomía universitaria. ¿En qué términos lo reconoce este proyecto de reforma de la educación superior? Bueno, la autonomía universitaria es un principio constitucional que en la propuesta no solamente se mantiene, sino que se fortalece. Y le voy a dar varios ejemplos, Clara Elvira. En primer lugar, como hoy está la Ley 30 vigente, los programas que se ofrecen por los distintos tipos de instituciones atienden una tipología. ¿Qué quiere decir ello? Que solamente cierto tipo de instituciones pueden ofrecer cierto tipo de programa. Por ejemplo, un doctorado solamente lo puede ofrecer una universidad. Entonces, la propuesta formula la posibilidad de que los programas que se ofrezcan dependan de la capacidad institucional de cada una de las instituciones. De tal manera que si son capaces de demostrar ante el Ministerio que tienen esas altas condiciones de calidad para ofrecer un programa, pues lo pueden ofrecer previa a la obtención del registro calificado.
En segundo lugar, por ejemplo, para las instituciones técnicas y tecnológicas, tenían autonomía en todo sentido, menos autonomía presupuestal. Con la propuesta pasan de ser establecimientos públicos a ser entes autónomos universitarios, de manera que ganan plenamente en autonomía también las instituciones de técnicas y tecnológicas, pues que no la tenían de acuerdo con la ley 30. Entonces hay varios ejemplos dentro de la propuesta donde se gana en autonomía. En el tema de la autonomía, pues entonces entra el asunto crítico de que, de acuerdo con la autonomía universitaria, pues las autoridades no entran a las universidades, vemos los desórdenes que vimos la semana pasada y la policía tiene como territorios vedados. Eso no está contemplado en la reforma. ¿Cómo van a abordar ese tema tan complicado? Sí, se conserva plenamente los principios de autonomía que se traen de la ley 30. Nuestras instituciones de educación superior seguirán conservando plenamente su autonomía en sus órganos de gobierno, en sus consejos superiores, en la forma como administran sus instituciones, en los programas que ofrecen, en la ideología de su propia institución, en la forma como seleccionan docentes, como seleccionan sus estudiantes. Es decir, la autonomía que viene consagrada en la ley 30 permanece intacta. Adicionalmente, se fortalece la autonomía, con los dos ejemplos que le acabo de mencionar, como también el sistema mismo de aseguramiento de la calidad se fortalece porque gana en autonomía el CNA, porque ya entonces quien otorga la acreditación, por ejemplo, de alta calidad ya no va a ser el ministro de Educación, sino las mismas instituciones de educación superior a través de sus pares académicos en el CNA. Es decir, el sector como tal se empodera aún más desde el punto de vista de autonomía. Claro, pero y los desórdenes y el orden público y las formaciones de guerrilleros del ELN en la Plaza Che de la Universidad Nacional y las papas bomba en la Universidad de Nariño, ¿eso cómo se va a contener? Bueno, el proyecto como tal, pues, insisto, preserva la autonomía que tienen, por ejemplo, que se traduce en la forma como se conforma y se eligen los consejos superiores en las distintas universidades. Y es precisamente al rector con los consejos superiores quienes tienen que administrar las universidades al interior. Y en estos disturbios, por ejemplo, que se han venido dando en los últimos tiempos, en la última semana, por distintas razones, por cuenta de la reforma, pero también por problemas internos individuales en algunas de ellas, pues definitivamente es ese rector con ese consejo superior los que tienen que tomar las medidas correctivas. Y por supuesto, como lo dijo el señor presidente de la República, cuando hay estos actos violentos, actos de vandalismo que se han venido dando en las universidades, pues para la fuerza pública no puede haber sitio real. ¿Usted está de acuerdo con que la fuerza pública entre a las universidades si es necesario? En el país no puede haber sitio vedado para la fuerza pública, pero esa responsabilidad no recae en el Ministerio de Educación Nacional. La responsabilidad de fijar la política educativa le corresponde al Ministerio, de velar por la implementación de la misma le corresponde al Ministerio de Educación. Ya los temas de orden público, Clara Elvira, no son competencia de mi ministerio, son competencia de otras autoridades, de los órganos de seguridad del Estado colombiano. Ministra, para terminar, ¿está optimista? ¿Usted cree que esto con tanta polémica va a salir adelante? Clara Elvira, yo soy optimista. Este es un país y este es un gobierno en particular que se ha caracterizado precisamente por su apertura, por el diálogo que ha venido construyendo para sacar adelante todas sus diferentes iniciativas. Por eso con el presidente de la República tomamos la decisión de no ir al Congreso de la República a presentar esta propuesta, sino de discutirla ampliamente con el país. Quiero decirle que ya hemos ido a 8 regiones del país a reunirnos con las universidades públicas y privadas, con sus docentes, con sus estudiantes, con el sector productivo, presentándoles la propuesta, recibiendo retroalimentación, críticas, recomendaciones, sugerencias. Claro, mira, yo estoy segura que después de todos estos meses que vamos a invertir en este proceso de discusión pública, vamos a terminar con una propuesta construida entre todos, mejor que la que presentamos inicialmente, que nos va a permitir crear las bases
para desarrollar la educación superior que requiere nuestro país hacia el futuro. Muy bien, pues que así sea. Muchas gracias por hablar claramente. Y a ustedes gracias por todos los mensajes. Este tema generó mucha controversia, nos llegaron muchos mensajes a claramente@canal RCN y a nuestro Twitter @claramente RCN. Que tengan una feliz noche.